Este programa es actuado. Las situaciones mostradas son una dramatización inspirada en un caso de juicio oral y acontecimientos de la vida real. Sin embargo, los nombres de las personas o negocios han sido cambiados para proteger su privacidad. Bienvenidos a su programa Juicios Orales, Justicia Diferente. En el capítulo de hoy veremos cómo el acusado, un joven que quería entrar a la universidad, aceptó ayuda de su entrenador de fútbol, quien lo apoyaría para conseguir su certificado de preparatoria. Así fue, pero cuando Porfirio llevó los papeles a la universidad, le dijeron que su certificado era falso. Este caso alcanzó esta etapa de juicio oral, ya que no se llegó a un acuerdo para resolverse mediante un procedimiento abreviado, y al ser un delito que se persigue de oficio, no procedía un acuerdo reparatorio. El procedimiento fue llevado en libertad por el acusado, debido a que el delito no conlleva prisión preventiva oficiosa, ni tampoco fue solicitada esta medida cautelar por parte de la Fiscalía. Comenzamos. ¿Se ponen de pie para recibir a la señora jueza? Muy buenas tardes, gracias. Tomen asiento, por favor. Se le pide a la audiencia guardar el debido orden y respeto. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a verificar las condiciones para dar inicio a la presente audiencia. Pregunto, ¿quién comparece por parte de la Fiscalía? Berta María, alcalde Luján. Por parte de la defensa. Señora, buenas tardes. Comparece el licenciado Francisco Áureo Acevedo Castro, abogado defensor de Porfirio Pedrosa Rocha. Señor Porfirio, ¿usted conoce los derechos que tiene en la presente audiencia? Sí, su señoría. Les pregunto a ambas partes si están todas sus pruebas y testigos a disposición. Así es, su señoría. Así es, señoría. Doy apertura a la audiencia de juicio oral. Fiscalía, por favor, inicia con su alegato de apertura. Gracias, su señoría. En vez de terminar sus estudios, decidió tomar la salida fácil. Conseguir un certificado de estudios de preparatoria falso y utilizarlo para entrar a la universidad. Porfirio Pedrosa es un hombre que empezó a estudiar la preparatoria. Decidió darle más importancia al fútbol. Cuando decidió entrar a la universidad, en vez de volver a la preparatoria y terminar todos sus créditos, él decidió tomar una salida más fácil. Ir con su entrenador de fútbol, solicitarle que le consiga un certificado de estudios de preparatoria falso y utilizar ese certificado para ir a la universidad y aplicar para poder entrar a la carrera de economía. Esos hechos actualizan el delito de uso de documento falso y serán acreditados con los siguientes medios de prueba. Tendremos aquí el testimonio de la persona que se encarga de recibir las aplicaciones en la universidad donde Porfirio aplicó. Escucharemos también aquí al director de la preparatoria donde empezó a estudiar Porfirio, quien nos dirá sin ninguna duda que Porfirio nunca terminó sus estudios. Por último, su señoría, escucharemos al perito en documentoscopía, quien nos dirá que el certificado que utilizó Porfirio para entrar a la universidad era efectivamente falso. Es por eso que le vamos a solicitar al finalizar esta audiencia que condene al señor Porfirio Pedrosa por el delito de uso de documento falso. Eso es todo. Gracias, fiscal. Defensa. Sí, gracias, con su permiso. Contrario a lo que dice la representación social, en cuanto a que mi representado Porfirio usó un documento falso, quedará esclarecido por completo que no tenía ningún conocimiento de que en el supuesto sin conceder el documento hubiese sido falso. Le fue entregado por una tercera persona, la cual lo auxilió para efecto de obtenerlo o acudir a la dirección por él, entregárselo, y él continuó confiando en esta persona en la inscripción ante la universidad. Y además esta persona fue precisamente el entrenador de Porfirio, el que lo hizo. Por lo cual se esclarecerá y quedará acreditado que no hay dolo, que más bien fue engañado, y más allá de toda duda razonable, mi representado no deberá de ser condenado, señoría. Gracias, es cuanto. Hemos visto ya cómo ambas partes presentaron los hechos en sus alegatos de apertura. La Fiscalía, por su parte, afirma que el acusado, con el ánimo de sacar la mayor ventaja posible y sabiendo
que su certificado era falso, decidió entregarlo a la universidad para conseguir su admisión. Por su parte, la defensa dice que el acusado no se percató que el documento era falso, pues se lo consiguió su entrenador de fútbol. Vayamos con las pruebas. Pregunto, Fiscalía, en primer lugar, ¿a quién va a presentar? Llamamos al señor Esteban Camerino. Señor, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría darme su nombre completo, por favor? Claro, soy Esteban Camerino Bien, sí. Dueñas. Por favor, tome el uso de la voz. ¿Nos puede decir, por favor, cuál es su ocupación? Soy director del Departamento de Inscripciones en la Universidad Libre de Oriente. ¿Nos puede decir cuáles son sus funciones exactamente dentro de la universidad? Selecciono a los aspirantes que van a ingresar a nuestra universidad, reviso sus papeles, principalmente su certificado de estudios. ¿Por qué específicamente revisan el certificado de estudios? Por el promedio que requerimos para el ingreso a la universidad, entonces eso es lo que cotejamos en sus certificados. Ahora díganos, señor, ¿por qué está el día de hoy aquí en juicio? Porque este semestre me tocó revisar como cada semestre los certificados y encontré uno que tenía ciertas variaciones, el del joven Porfirio Pedrosa Roche. Hablé a la preparatoria donde supuestamente se egresó el señor y me dijeron que no tenían ningún egresado con ese nombre, que era un alumno pero que no había acreditado todas sus asignaturas. Después de darse cuenta que el certificado que presentó señor Porfirio era falso, ¿qué hizo? Le dije que él nos había mentido, que nos había entregado algo falso y que lo iba a denunciar. Muchas gracias. Gracias, defensa. Señor Camerino, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando alguna persona le lleva los documentos por primera ocasión, no los cuestiona respecto de su origen, ¿verdad? No, Cuando recibió los documentos de manos de Porfirio, no le preguntó nada respecto de los mismos, ¿cierto? no, Usted se entera después, ¿verdad? sí, En la escuela le dicen que sí estaba inscrito, ¿verdad? sí, Le comentan que no culminó sus estudios. así es, Usted no le preguntó cómo obtuvo el certificado, ¿verdad? no. Bueno, gracias. Es todo, señoría. Muchas gracias. Fiscalía, ¿algo más? Son todas las preguntas. Fiscal, ¿quién es su siguiente testigo? El señor José Melgar. Buenas tardes. Buenas tardes, señoría. Adelante, fiscal. ¿Conoce usted al señor Porfirio Pedrosa? Así es, él fue alumno de nosotros. ¿Sabe usted si el señor Porfirio Pedrosa terminó sus estudios en la preparatoria? No los ha concluido. Él debe el 10% de sus créditos, ¿Cómo sabe usted que el señor Pedrosa todavía no termina sus estudios de preparatoria? porque al revisar en el sistema, él todavía no aparece como graduado. Esas son todas las preguntas, su señoría. Gracias. Defensa. Gracias, señoría. Señor Melgar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya nos ha referido que usted es el director de la preparatoria donde sí estudió el señor Porfirio, ¿verdad? Sí, Usted no sabe cómo obtuvo el certificado, ¿verdad? no lo sé. Gracias. ¿Es cuánto, señoría? Muchas gracias. Gracias, fiscal. Son todas las preguntas. En la declaración del director de la preparatoria donde estudió el acusado, se señaló que sí fue alumno de la escuela, pero no completó la totalidad de los créditos. Continuamos. Fiscal, su siguiente testigo. El señor Daniel Eleazar, por favor. Bien, señor Daniel, le recuerdo que usted está bajo protesta. Así es. Adelante. Señor Daniel, ¿nos puede decir, por favor, a qué se dedica actualmente? Claro que sí, yo soy perito con especialidad en documentoscopía. ¿En dónde labora actualmente? Actualmente realizo actividades especiales para la Fiscalía. ¿A qué actividades se refiere? Análisis de documentos. ¿Nos puede decir cuál fue su intervención en este caso? Me encomendaron analizar el documento del joven Porfirio, analizar su veracidad. ¿A qué documento se refiere? Un certificado de preparatoria. Su señoría, pido permiso para mostrarle al testigo documento ya admitido en el auto de apertura. Corra traslado, por favor. Perito, ¿qué documento tiene usted en sus manos? El certificado de bachillerato emitido por la Universidad Nacional. ¿Había visto usted antes este certificado? ¿Correcto? ¿Cuándo? Cuando me encomendaron analizarlo. ¿De quién es el certificado? Del joven Porfirio Pedrosa. Después de analizar el documento, ¿cuál fue la conclusión a la que llegó? Es que es 100% falso. ¿Y cómo pudo usted llegar a esa conclusión? El documento de Porfirio Pedrosa
Es falso ya que tiene el escudo de la escuela sin ningún relieve. En documentos oficiales podemos percibir que estos escudos de las escuelas tienen relieves, tienen textura. En segunda instancia, también podemos ver que no tiene orificios que los certificados oficiales contienen. Esta es totalmente una hoja simple, un papel bond. Y por último, la hoja tiene algunos detalles. Cuando la firma es genuina, es de una realizada en tinta, se detienen, se hacen pausas. En esta ocasión, el documento es una simple impresión. Son todas las preguntas. Gracias, fiscal. Tome asiento, por favor. Defensa. Gracias, señoría, con su permiso. Adelante. Perito, buenas tardes. Buenas tardes. Usted realizó un dictamen respecto del documento que le pusieron a la vista, ¿verdad? Así fue. Pero a usted no le consta cómo obtuvo el documento Porfirio, ¿verdad? No, A usted no le consta que ese documento le haya sido entregado por un tercero, ¿verdad? no, A usted no le consta que Porfirio supiera que el documento era falso, ¿verdad? no. Gracias. ¿Es cuánto? Ninguna pregunta más. Gracias. Fiscal, ¿algo más? Esas son todas las pruebas, su señoría. Gracias. Señor defensor, ¿tiene pruebas que desahogar? Sí, señoría, solicito se mande llamar al estrado al señor Álvaro Roldán. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Me puede proporcionar su nombre completo? Álvaro Roldán Gómez. Adelante, señor. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué se dedica usted? Soy futbolista. ¿Cuál es el motivo de su presencia en este lugar hoy? Vengo a declarar, ya Respecto- que un miembro del equipo en el cual yo jugaba lo acusan de falsificación de documentos. ¿Cuál es ese miembro? ¿Conoce el nombre de él? Mi amigo Porfirio. ¿Qué sabe de los hechos? Pues lo están acusando de un certificado, ¿Y usted sabe cómo obtuvo ese certificado? gracias al entrenador de fútbol. ¿Podría explicar a su señoría cómo es eso de gracias al entrenador? A los jugadores que juegan muy bien, él les saca ese certificado sin que yo sepa. ¿Tiene conocimiento que anteriormente lo haya hecho? Cuando yo pertenecía al club, él trató de hacer lo mismo conmigo. ¿Las personas a las cuales les entrega el certificado tienen conocimiento del origen? No, nunca están por enterados. Gracias. ¿Es cuánto, señoría? Gracias, fiscal. Señora, hace unos momentos nos acaba de decir que Porfirio es su amigo, ¿no es cierto? Sí, Muy bien. A usted ya le había conseguido el entrenador de fútbol un documento falso, ¿no es cierto? claro. ¿Usted sabía que el entrenador conseguía documentos falsos? No, yo me di cuenta ya que mi papá es abogado y fue el que me dijo que ese certificado era falso. Y su padre no trabaja en la universidad, ¿no es cierto? No. Su padre no sabe cómo son los certificados oficiales. No, Y realmente. él se pudo dar cuenta a todas luces que era falso, Sí. ¿no es cierto? Sí. Incluso por eso le recomendó que no utilizara ese certificado, Exacto. porque era un delito, ¿no es cierto? Sí. Son todas las preguntas. Gracias. Señor defensor. Del documento que referiste ahorita, de cuál te preguntó la fiscal, no es el de Porfirio, ¿verdad? No. Gracias. ¿Es cuánto, señoría? Fiscal, ¿algo más que agregar? Son todas las preguntas, su señor. Abogado defensor, ¿quién es su siguiente testigo? Sí, gracias. Solicito se llama el estrado a Omar Llano Bautista, señoría. Gracias. ¿Me proporciona, por favor, su nombre completo? Omar Llano Bautista, señoría. Adelante, abogado. Gracias, señoría. Buenas tardes, señor Omar. Buenas tardes. ¿Cuál es su ocupación? Soy profesor de artes gráficas en la escuela. ¿Sabe cuál es el motivo de su presencia en este lugar hoy? Me llamaron a declarar acerca del problema del compañero. ¿Cuál es el nombre del alumno? Porfirio Pedrosa. ¿Cuál es el motivo por el que usted conoce a Porfirio? Era mi alumno de artes gráficas, muy buen alumno, estudioso y buen amigo con sus compañeros. Gracias. ¿Cuánto, señor? Fiscal. Señor, usted dice que le dio clases a Porfirio, ¿no es cierto? Sí, señorita. Pero usted no tiene la garantía de que Porfirio haya terminado sus créditos en la preparatoria, ¿no es cierto? No. Esas son todas las preguntas. Defensor, ¿algo más? No, terminamos con el desfile probatorio, señoría. Gracias. Muchísimas gracias, señor. ¿Puede usted retirarse de la sala o permanecer en el área del público? Gracias, señor. Gracias. Abogado defensor, ¿algo más? Sí, su señoría, me ha manifestado mi representado Porfirio Pedrosa su voluntad de rendir declaración. ¿Usted conoce las consecuencias de declarar en la presente audiencia? Sí, su señoría. Bien, señor, le voy a pedir por favor que pase al estrado y le pregunto si usted está en disposición de que en todo caso también, si la Fiscalía le hace preguntas, usted responda a las preguntas que le formule. Claro que sí. ¿Sí? Bien, adelante, abogado. Gracias. Porfirio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el motivo del procedimiento que estás siguiendo aquí? Bueno, pues me están culpando de un documento, de un certificado falso que di a la universidad. ¿Puedes explicarle a su señoría? Su señoría,
Pues soy un joven que la verdad pues se me llegaron a cruzar las cosas. Pues soy muy estudioso y me he aplicado mucho en mis materias. Lamentablemente yo no sabía que mi entrenador pues hacía certificados falsos. Yo me dediqué más a mis materias que en el equipo de fútbol, porque yo sabía que iba muy mal en mi promedio y quería entrar a la universidad. Y eso es todo, señor. Gracias. ¿Cuál es el documento al que te estás refiriendo? El certificado de preparatoria. ¿Conoces cómo es el procedimiento para entregar ese tipo de documentos? Bueno, pues tienes que ir a la dirección y ver tus calificaciones. Cuando concluiste tus exámenes, ¿qué ocurre posteriormente? Pues busco una universidad en el cual pues hago el examen y lo paso. Al día siguiente me habla el director de inscripciones y me dice que mi certificado de preparatoria era falso. Le estuve rogando que qué podíamos hacer y me dijo que esto lo íbamos a platicar aquí dentro del juicio. Entonces ahí fue cuando yo decidí decirle que no quería yo ir a la cárcel y que mejor me expulsara de la universidad. Gracias. ¿Cuánto, señoría? Muchas gracias. Gracias. ¿Fiscalía va a contrainterrogar? Sí. Adelante. Porfirio, hace unos momentos le dijiste a tu defensor que suele ser buen estudiante, ¿no es cierto? Sí. Porfirio, a ti te preocupaba el promedio que llevabas cuando estabas en el fútbol, ¿no es cierto? Te preocupaba porque querías entrar a la universidad. Y es por eso que tú le dijiste esto a tu entrenador de fútbol, ¿no es cierto? Sí, sí se lo comenté. Porfirio, a ti te faltaron cursar 10% de los créditos de la preparatoria, ¿no es cierto? No. Esas son todas las preguntas, su señora. Gracias. ¿Defensa algo más? Nada más, señoría. Gracias. Gracias. Abogado defensor, ¿alguna otra prueba que desahogar? Ninguna, señoría. El acusado afirma que confiando en su entrenador, nunca pensó que el certificado de prepa que le ayudó a conseguir fuera falso. Lo supo hasta que lo llamaron de la universidad y le dijeron que lo denunciarían por falsificación. Vayamos con el desenlace del caso. Hecho ya el desahogo de todos los medios de prueba, pregunto a las partes si se encuentran en condiciones de emitir su alegato de clausura. Así es, su señoría. ¿Defensor? Sí, también, señoría. Gracias. Inicie, por favor, fiscal. En vez de terminar sus estudios, Porfirio decidió irse por la salida fácil, conseguir un certificado de estudios de preparatoria falso y utilizarlos para obtener un beneficio, entrar a la universidad. Su señoría, esta fiscalía ha logrado, más allá de toda duda razonable, que el señor Pedrosa cometió el delito de uso de documento falso. En esta audiencia ha sido totalmente incontrovertible, primero, que el certificado que presentó Porfirio era falso. Escuchamos aquí claramente al perito en documentoscopía que nos dijo con una certeza del 100% que ese certificado era falso. Segundo, es también incontrovertible que Porfirio utilizó ese documento para obtener un beneficio, entrar a la universidad y estudiar la carrera de economía. Escuchamos aquí al director de la preparatoria, quien nos dijo que le faltaban el 10% de créditos. Aquí escuchamos a Porfirio, que nos dijo que él sí cursó todas las clases, que él cursó el 100% de los créditos. Aquí mintió el señor Porfirio y ha sido probado. Su señoría, la defensa ha controvertido solo una cosa, que es realmente lo que tenemos que decidir en este juicio, que Porfirio sabía que ese certificado era falso. Es lógico, su señoría, que el señor Porfirio, sabiendo que no había terminado sus materias, él haya pensado que mágicamente apareció un certificado de estudios que ahora certificaba que él sí había cursado todos los créditos. Su señoría, es totalmente ilógico. Es por eso que le vamos a solicitar que condene al señor Porfirio Pedrosa por el uso de documento falso. Es cuanto, su señoría. Gracias. Defensor. En el desfile probatorio de la misma fiscal tuvimos al señor Camerino, quien nos dijo que efectivamente Porfirio le entregó un documento, pero que Camerino, el señor Camerino, no le hace ninguna pregunta respecto del origen del documento o de que Porfirio tuviera conocimiento de que ese documento fuera falso. También pasó el perito en documentoscopía que identificó efectivamente un certificado que no reconoció Camerino, no lo describió ni se le presentó al señor Camerino, que fue el que lo recibió en la escuela para llevar a cabo la inscripción de Porfirio. Únicamente el perito dijo, me dieron un documento, que ese documento es falso. Comparece también las personas que laboraban en la preparatoria donde estudió Porfirio, que dicen, era buen alumno, sí acudió a la preparatoria,
sí realizó sus exámenes, efectivamente le faltaron créditos, pero como él no fue a recoger su certificado, sino que se lo entregó un tercero, que es precisamente el entrenador, entonces él da por hecho, debido a su edad, a su inexperiencia, a su confianza en una institución donde labora esta persona que le hace entrega del documento, sino que el entrenador se ofreció para recoger su documento y entregárselo porque le interesaba que él siguiera entrenando. Lo que también se concatena con lo que dijo el amigo de Porfirio. El entrenador a mí me lo quiso hacer también. Su papá se dio cuenta. Aquí estamos ante la ausencia de el que Porfirio haya tenido conocimiento que el documento que le fue entregado por el entrenador era falso. Esta defensa considera que hay una ausencia de conducta en cuanto a que tuviera conocimiento Porfirio que el documento era falso. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, abogado defensor. Por último, voy a dar el uso de la palabra al señor Pedrosa, si es que tiene algo más que manifestar ante este tribunal. No, nada. Bien, entonces en este momento voy a dar por concluido el debate y voy a decretar un receso para evaluar la información emitida en esta audiencia. Ahora estamos ya a la espera del fallo. El juez decidirá si Porfirio es inocente o culpable de los hechos. Escuchemos el fallo. Como bien lo han dicho ambas partes, la controversia en la presente audiencia ha sido si es que el señor Pedrosa estuvo en conocimiento de que ese documento era falso y a través del uso de ese documento iba a obtener un beneficio, es decir, acceder a la universidad. Este órgano judicial considera y ha valorado que un entrenador de fútbol no es la autoridad ni la persona competente para emitir un certificado de preparatoria. Es decir, la lógica nos dice que un certificado de preparatoria se obtiene a través de la institución correspondiente o la instancia académica dentro de una preparatoria para emitir dicho certificado. Por otro lado, también se ha hablado de la edad y de la inexperiencia del señor Pedrosa. No dejemos de lado el hecho que es una persona joven, pero tiene 18 años de edad, es un adulto y conoce cuál es el trámite legal para obtener un certificado. En este sentido, se advierte y también que el señor Pedrosa fue la persona quien llevó a la universidad ese certificado y de hecho el señor Camerino lo hizo constar en esta audiencia, es decir, que el señor Pedrosa fue a la ventanilla y entregó este documento, por lo cual se considera que él sabía y conocía el documento que portaba entre sus manos y que conocía la conducta que estaba realizando. Es decir, que él buscaba obtener un beneficio, entrar a la carrera o a la universidad. Este tribunal considera que la Fiscalía ha acreditado más allá de toda duda razonable su acusación, es decir, que ha acreditado que el señor Pedrosa hizo uso de un documento falsificado con el propósito de obtener un beneficio. En este sentido, mi fallo es condenatorio y en este momento cito a la audiencia de individualización de sentencias. ¿Algo más que decir por las partes? Nada, su señoría. Nada, señoría. Bien, doy por concluida la presente audiencia y están notificados.